características que en ellas embargan estos diferentes términos, pero sobre todas las cosas nos lleva siempre a una reflexión, a reconocer algunos aspectos significativos para el avance significativo de los procesos educativos, van de la mano, van relacionados, y reconociendo que las políticas públicas educativas definen el rumbo de la educación, mientras que la gestión pública implementa estas políticas a través de acciones concretas como la planificación curricular, algunas asignaciones para recursos y la formación docente. Es interesante que en la actualidad vemos que hay un link por el cual está siendo difundido por los distintos medios educativos, en los cuales invita a la formación docente para unos componentes, unos foros, y en la cual se le ha hecho también una asignación de un recurso, digamos, como un pago, para incentivar al profesor a que asista a esa formación educativa a través de unos links difundidos en las zonas educativas y bueno, viene del Ministerio de Educación. Entonces quería también hacer el conocimiento para todos los compañeros. A veces nosotros estamos en este ámbito y no reconocemos las autoridades ni el lineamiento al cual nosotros debemos recurrir para algunas situaciones. Y en este ejemplo les quería conversar sobre el organigrama del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que se habla del nivel superior, de la cual está compuesta por el ministro de Educación, que en la actualidad es Héctor Rodríguez, político, fue gobernador del estado Miranda y en la cual hoy está ocupando ese cargo, y en el cual está compuesto por una junta ministerial. A veces cuando hablamos del tema político y educativo, me llevo más por lo político, pero siempre considerando lo crítico y lo oportuno para esta arista, que es la educación. Y en la oficina estratégica, que es el que va de la mano con la Junta Ministerial, y debajo va el nivel de apoyo, donde están involucrados algunos consultores jurídicos, de los cuales van de la mano con el nivel sustantivo, donde están el despacho del viceministro, de los diferentes viceministros, de los cuales están distribuidos con sus secretarias para poder atender algunas novedades en función de las instituciones, de las zonas educativas. Debajo del nivel sustantivo conseguimos el nivel desconcentrado territorialmente por zonas educativas, de las cuales nosotros conocemos. La zona educativa del estado Zulia está en el sector allá en 18 de octubre, en la ciudad de Maracaibo. Y el nivel desconcentrado funcionalmente el CENIFA, que va de la mano con las zonas educativas. Pero también hay el último nivel, que es el nivel descentralizado, en el cual nosotros estamos, que son las academias nacionales, el INSE, el SENA y las instituciones educativas propias del Estado y de la Nación. Entonces, es más o menos el organigrama del Ministerio del Poder Popular para la Educación. También hace reconocimiento sobre esta misma función de que hablaba de que en la actualidad hay un línea que están difundiendo para poder hacer una promoción educativa, formación de apoyo para los docentes. Conocemos también de las políticas públicas educativas, de las cuales están emanadas a través del Ministerio de Educación en la actualidad, que habla sobre el Plan Victoria Bicentenario. Dentro de ese eslogan tiene Educando para un futuro próspero, en la cual se basa en 10 vértices estratégicos que abarcan diversos aspectos de la educación. Viene hablando sobre todo sobre desde la salud escolar, el bienestar docente, hasta la formación integral para la construcción de una Venezuela próspera, de la cual también involucra las comunas, habla de los consejos comunales, de las comunas, de la integración de la sociedad, de las comunidades aledañas a las instituciones, y habla sobre todo en cuanto a las estrategias que implementa este plan que se llama Victoria Bicentenaria para desarrollar algunos de estos vértices. Puedo nombrar algunos, si no mal recuerdo. Creo que uno es la comuna, la escuela hacia la familia, habla sobre una atención integral a los estudiantes y una protección estudiantil. Eso va de la mano del SEINA. En resumen, profe, el Estado, profesor y compañeros, el Estado, la política y la educación son conceptos intrínsecamente relacionados. Esto nos lleva a que define las políticas públicas
incluyendo las educativas, y que a su vez influyen en el sistema educativo y en la forma en que se imparte la educación es un elemento clave. Digo clave porque va de la mano de lo social y económico para la formación de ciudadanos críticos y participativos. Nosotros vemos como el Estado viene ejerciendo, viene proporcionando. El día de ayer nosotros en la clase de planificación educativa hablábamos sobre algunos artículos implementados en el Plan de la Patria, eh, conociendo un poco el fundamento en los cuales ellos se están rigiendo, conociendo también en función hacia dónde van y qué están buscando en la actualidad. Conversamos bastante en la tarde de ayer, pero siempre crítico a lo que nosotros en la actualidad vemos, cómo se están desempeñando las cosas, y sabemos que la realidad es diferente. Entonces, bajo ese concepto, bajo esa presentación, también quería hacer una acotación sobre lo que nosotros sabemos de la Asamblea Nacional, que es un órgano que va de la mano de los 5 poderes, y en los cuales la Asamblea Nacional tiene la conformación de una comisión permanente de educación, salud, ciencia, tecnología e innovación, se llama la comisión permanente. De igual forma, ellos vienen conversando en algunos aspectos importantes sobre la educación, pero yo estuve revisando y buscando algunas gacetas públicas sobre la Asamblea Nacional, y en la cual está conformada obviamente con su presidente, su vicepresidente, secretario, pero dentro de esa función y esa página web no tienen establecido ningún tipo eh, de, de discusión, ningún anteproyecto, ningún proyecto, no han ejecutado nada en estos 5 años, ya venciéndose el periodo. Y estuve buscando, y busca en diferentes partes y no pude conseguir ningún tipo de información con respecto a ello, pero también dentro de la Asamblea Nacional funciona esta comisión, integrada por diputados electos en las diferentes zonas electorales. Entonces, quería hacer algo enfático, ¿no? Una oportunidad, nosotros, mi persona como dirigente estudiantil de la universidad, hace algunos años, hicimos un apoyo importante para algunos estudiantes con respecto a la integración de algunas empresas mixtas, privadas. En esa oportunidad, perdón, era la Pepsi-Cola, la cual nosotros hicimos algunas conversaciones para que se pudieran hacer algunos donativos a algunos estudiantes para el plan del verano. Y allá nosotros buscamos la manera de que se exoneraran al 100% de algunos estudiantes de esas materias. Vienen siendo algunas políticas, en este caso micro, de las cuales nosotros conversamos y pudimos ejecutar para un apoyo educativo significativo, pequeño, pero estuvimos haciendo el esfuerzo. Y en una oportunidad también estuvimos presentes en el 2016, para ese entonces era presidente de la Asamblea Nacional, era Henry Ramos Alú, en la cual nosotros fuimos hasta el edificio Pajarito y presentamos un proyecto que fue de la mano con las personas con discapacidad visual, motora, y presentamos el proyecto con la intención de que se pudiera acompañar a los estudiantes en esa oportunidad de la Facultad de Humanidades y se hicieran en la creación de algunos juegos recreativos, participativo con los estudiantes, hiciéramos una integración con más aulas pertinentes para poder atender a estos compañeros. En fin, quedó un proyecto, nosotros lo fuimos a presentar allá. Recuerdo que estuvo conformado por 8 estudiantes de la universidad, 3 de la Facultad de Humanidades, 2 de Ciencias Económicas y Sociales, y los demás eran de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y presentamos con la intención de que donde está funcionando en el centro, perdón, lo que era la Federación de Centros Universitarios, se prestaran allí esas instalaciones para poder ir abarcando la ayuda oportuna de estos compañeros. Presentamos eso en la oficina administrativa de la Asamblea Nacional, el edificio Pajarito, pero no pudimos acordar ningún tipo de beneficio para la comunidad estudiantil. Pero de esos enfoques, de esa perspectiva como docente, como lo que decía ahorita la palabra formadora del educador, íntegro, integral, porque nosotros debemos ser eso, buscar la manera de hacer una integración oportuna en cada uno de los ambientes en los cuales participemos para poder ir avanzando significativamente en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Entonces, con eso le doy para que mis compañeros terminen la exposición. De verdad que me disculpan por hacer unos ejemplos de algunos eventos en los cuales he participado, pero sé que en su mayoría varios han hecho ese esfuerzo significativo. Reconozco la labor que tiene el profesor Joan, la profesora María Eugenia Castillo, en la cual ellos han abordado cambio de currículo, han participado en la malla curricular de las diferentes menciones de la facultad, han estado presentes en las conversaciones de los consejos de facultades para poder aprobar diferentes cosas. Bueno, que yo sé que el esfuerzo la pena porque aquí seguimos y aquí nos mantenemos buscando la manera de solucionar todo. Bueno, yo creo que ahora sí le toca a mi compañera Emily. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. De verdad, muy gustosa poder participar en este intercambio de saberes, en este intercambio donde cada uno de nosotros podemos abordar desde nuestros puntos de vista y desde nuestros puntos de análisis críticos, ¿no? Como formadores, como educadores, inmersos dentro de una sociedad donde de verdad cuando hablamos de Estado, política y educación, así como lo nombró mi colega, compañero y hermano, por cierto, está muy, es muy extenso, es muy amplio, una palabra que cuando nos vamos a involucrar, a veces yo difiero con la parte donde la política quiere tener inmersa a la educación. Pero si nos vamos a la parte o a las bases educativas, tenemos que saber que tiene que estar inmersa, porque todo lo que es el modelo político y educativo puede pasar la lámina. Gracias, profesor Joan. Estoy en la tercera diapositiva, por favor. Mi compañera Rina, que creo que en la cuarta diapositiva, por favor, que creo que es la que nos está colaborando. Muchísimas gracias, profesor Joan. Lo que pasa es que como no aparece en la pantalla, entonces me dificulta un poco para decirle que la pase. Pero estoy en los modelos políticos y educación. Entonces, si bien es cierto, todo esto nos lleva a que la política siempre tiene que estar inmersa en la educación. Pero si nos vamos a una base, me llama mucho la atención que yo recuerdo que cuando yo salí egresada de la Universidad del Zulia en el 2017, ya venía con otra carrera de base, ya era TCU en geología, y yo me fui a la escuela, a la primera escuela que fui, y me cerraron las puertas y me dijeron que no, porque yo tenía que estar en la política. Yo recuerdo que yo le dije esa vez al director, le dije, bueno, me retiro porque prefiero no ingresar en la institución, pero no ser política. Yo creo que la parte política, cuando está inmersa dentro de la educación, depende del ámbito educativo como ellos lo vean. Sabemos que son las leyes y modelos educativos que nosotros podemos tener, pero a veces van más allá porque, como lo vemos aquí en la lámina, los modelos políticos y educación son modelos que pueden clasificarse en varios tipos, incluyendo los democráticos, autoritarios y mixtos. Cada uno de estos modelos influye de manera diferente en la política educativa. Pero si bien es cierto, cuando nos vamos a un modelo democrático, que es preocupante porque sabemos que está en los modelos políticos, pero que no se está ejecutando dentro del nivel educativo donde nos estamos formando y donde estamos siendo formadores de aquellos estudiantes en pro de una sociedad en base integrar, como bien lo decía mi compañero, como bien lo hemos nombrado en todas las exposiciones que hemos tenido durante toda la mañana, que han sido excelentes y productivas, de verdad que sí, y debemos de ser formadores e integradores. Pero a veces es preocupante cuando simplemente queremos rellenar un espacio dentro de la escuela o dentro del sistema de educación. ¿Por qué lo digo rellenar? Porque no hay ahorita la formación educativa como tal. Y si bien lo decía mi compañero, verdaderamente hay un link que se está para que los profesores puedan formarse y los profesores puedan aunar más dentro de la educación. Pero quizás nos encontramos también con esta parte donde nos vamos al modelo democrático y decimos que es un sistema democrático, que la educación suele ser considerada un derecho fundamental, sí, es bien. Y los gobiernos electos suelen establecer políticas inclusivas que buscan mejorar el acceso a la calidad educativa. Está en las políticas educativas, pero se está cumpliendo.
pero ¿es el modelo democrático que estamos viviendo actualmente o simplemente tenemos un modelo autoritario? El modelo autoritario se basa en los regímenes autoritarios que tienden a usar la educación como una herramienta de control social. Y si bien es cierto, cuando nos vamos a las políticas, a la política en cuanto por ejemplo, al gobierno que está ahorita en la formación de gobierno, o nos vamos ahorita a las elecciones de alcalde, vemos también con preocupación cómo somos a veces amedrentados hasta por los propios directores, porque debemos de ir a votar o debemos de ir porque no hay una democracia como tal, porque no hay una base en donde podemos decir, pero yo quiero elegir. Entonces es preocupante toda esta situación donde nos estamos desenvolviendo, pero aquí seguimos avanzando y apostando a un país en donde sabemos que tiene unos modelos de política que son buenos, pero que no están siendo implementados dentro de las aulas o dentro del sistema educativo como tal. Y dice que el modelo autoritario en los regímenes tienden a usar la educación como una herramienta de control social, y dice que la política puede enfocarse en la ideologización y en fomentar un pensamiento único, restringiendo la libertad académica. Y es a donde estuve hablando anteriormente. También nos vamos a lo que es un modelo mixto. Algunos países presentan un modelo mixto donde coexisten elementos democráticos y autoritarios. Esto genera tensiones en la formulación de políticas educativas que pueden beneficiar a algunos sectores mientras marginan a otros. También nos podemos ir a lo que es la base y lo que reza como el artículo, el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, democrático, gratuita y obligatoria. El Estado se encarga de la educación como función prioritaria y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, utilizando como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. Pero eso se está cumpliendo, y bien lo decía en la ética, sociología y antropología, en la formación docente. A veces nosotros como formadores debemos de analizarnos, y yo creo que estamos en una época donde debe ser un autoanálisis personal como docente. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo lo que queremos? ¿Estamos haciendo y estamos proyectando esa calidad humanística y estamos haciendo hincapié en lo que es la tecnología? Y bien lo decía cuando estuvimos en el foro que tuvimos Docente 4.0. O sea, fue una cosa que nos llamó la atención y fue algo que marcó un antes y un después, y quizás en cada uno de nosotros como docentes. Entonces, si bien es cierto, nos vamos a todo esto y nos lleva a lo que es el plan de financiamiento, que también está inmerso dentro del Estado, política y educación, que debe ir de la mano con todo esto. Pero si bien es cierto, fíjense que en la institución donde yo trabajo, ese plan de financiamiento público no existe. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo mantenemos nosotros la institución? Una institución que tiene 50 años, la estructura, y han pasado muchos directores, y han pasado muchos coordinadores, y han pasado muchos estudiantes por eso. Pero entonces a veces uno le dice al representante, vamos a hacer una venta de tisanas para recoger fondos para el techo ecológico. Profesora, pero es que el Estado está financiando eso. Entonces nos vamos al plan de financiamiento y dice que el financiamiento educativo es crucial para lograr una educación de calidad. Existen diversos enfoques sobre cómo debe ser estructurado este financiamiento. Entre los modelos más efectivos se destacan el financiamiento público, el cofinanciamiento, inversión, infraestructuras y formación docente. Y lo decía muy bien mi compañero Héctor, y él decía, fuimos y pusimos y dimos el proyecto cuando estuve allá en la universidad, pero se realizó, quedó en el proyecto engavetado. Y vemos que es un requerimiento que quizás ahorita, actualmente, muchos de nuestros compañeros que están estudiando en la Facultad de Humanidades lo puedan estar necesitando. Y si bien es cierto, o lo pudimos estar necesitando nosotros cuando estuvimos en el área de la Facultad de Humanidades. Entonces son cosas que nos llevan a reflexionar, y son cosas que de verdad son temas que nos llevan a buscar y a saber verdaderamente dónde estamos, qué es lo que queremos y para dónde vamos. Siempre es una frase que me llama mucho la atención y que me gusta mucho decir, solo sé que no sé nada, todos los días aprendemos algo nuevo. Y a veces es triste ver cómo estamos en el ámbito educativo, pero no queremos avanzar. ¿Y por qué digo no queremos avanzar? Porque si es posible decimos, ya yo me gradué, no hay tiempo para seguir estudiando. Y
parto de la idea en donde siempre debemos de tener una educación para poder dar de lo que nosotros tenemos. Porque si no nos formamos como garantes, educadores o como especialistas o como formadores o como integradores o como todo eso, como usted lo reunió en una sola palabra, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como educadores para esta forma, para esta sociedad? ¿Estamos trabajando de verdad en el estado política y educación que el gobierno nos está dando? ¿Se está formando verdaderamente como educadores o como formadores o como íntegros cada uno de los estudiantes que están saliendo de las aulas de clase? ¿Qué estamos haciendo nosotros como formadores? Es una pregunta que nos lleva a pensar, es una pregunta que nos lleva a autoanalizarnos día a día, a autoanalizarnos, y bien lo decía el profesor Joan, la pertinencia de esos contenidos que se están dando dentro de las aulas de clase. Enseñar afecta la vida humana para el bien o para mal, pero la afecta. Entonces, son puntos que nosotros debemos de aportar y que nosotros debemos de decir, ya va, el Estado es el responsable de las políticas educativas, pero esas políticas educativas no se están cumpliendo dentro de las aulas de clase. Entonces esto nos lleva a formarnos nosotros como educadores y decir, ya va, hay un esto, tenemos que autoanalizarnos. De verdad que es sumamente importante saber que el ámbito educativo y el papel que juega el Estado, que juegan las políticas y que juega la educación es sumamente importante en el ser humano. Feliz y bendecido día, profesor, colegas, que Dios les bendiga y les guarde. Muchísimas gracias. Buenos días compañeros, buenos días a todos y bueno, gracias por la atención. Cuando hablamos de educación, nosotros somos profesores, nosotros somos educadores, nosotros sabemos perfectamente qué es la educación, pero a mí me gusta empezar desde el principio, ¿no? Y ya tuvimos la intervención del compañero Héctor y la compañera Emelín, pero yo quiero hablarles acerca de lo que significa el Estado. El Estado como tal no es una región en específico, es el Estado como organismo, como organización, mejor dicho, es como una organización que de donde se va a desprender todo lo que va a ser el manejo político, social, cultural de los habitantes, de los integrantes de este país, de la sociedad como tal. Entonces, cuando nosotros conocemos el Estado como tal, entendemos que el Estado tiene que manejar leyes, normas, tiene que manejar reglamentos para poder hacer que el desarrollo del individuo se dé adecuadamente, ¿no? Y ese Estado tiene que garantizar que el desarrollo del individuo se dé adecuadamente, ¿no? Cuando hablamos de política, no siempre cuando se habla de política se habla de un procedimiento político, que muchas veces nosotros confundimos la política con la profesión de un político o con la praxis de un político, que son dos cosas distintas, ¿no? Pero la política es la manera de organizar que utiliza el Estado para organizar a la sociedad. Entonces, cuando nosotros entendemos todo eso, vemos cómo el Estado, la política y la educación van exactamente de la mano, ¿no? Y ahí entonces vemos cómo la educación empieza a cumplir el rol fundamental, porque si nosotros no educamos a la sociedad no va a poder seguir avanzando. Porque si nosotros no enseñamos, no manifestamos el avance que da en el mundo, a nivel cultural, a nivel tecnológico, si nosotros no transmitimos esa información a la generación que viene, el Estado no va a poder seguir avanzando, se va a mantener en un estado estancado, sin desarrollo, sin promover absolutamente nada. Y por eso es que nosotros empezamos a ver cómo las sociedades empiezan a quebrarse. Por ejemplo, podemos hablar de una sociedad que está estancada en el tiempo, como es la sociedad de Cuba, pues. O sea, nosotros
lo poco que podemos conocer, lo poco que hemos visto. Yo no he tenido la oportunidad de viajar allá y no he tenido la oportunidad de viajar con un cubano, pero bueno, yo veo mucho lo que es la historia política, porque al igual que muchos por acá, bueno, también es algo que me llama mucho la atención. Y vemos cómo esa sociedad se estanca. ¿Por qué? Porque el Estado no se encarga de educar a la generación siguiente, no le interesa porque, bueno, lo mantiene inmerso en una diatriba, en un diálogo. Nosotros somos los que tenemos el poder, nosotros somos los que te damos todo, y bueno, las personas se acostumbran a eso y por eso empiezan a tener un estancamiento en el desarrollo social. Por eso es importante el punto a tratar, que es la educación y el desarrollo. Empezamos con el desarrollo humano. La educación es esencial para el desarrollo individual, proporcionando conocimiento, habilidades y valores que permiten a las personas alcanzar su máximo potencial. Pero cuando hablamos solamente de la persona como individuo, ok, alcanzamos nuestro máximo potencial. Pero ahora imagínense una comunidad de personas que tengan un desarrollo académico, un desarrollo social, un desarrollo moral avanzado. Pero, o sea, estamos hablando que sería una sociedad culta, una sociedad que pudiese resolver problemas fácilmente, en la cual no hubiese conflictos, porque pueden, tienen las capacidades para poder avanzar juntos. Seguimos con el siguiente punto, el desarrollo social. La educación contribuye al desarrollo social para fomentar la igualdad, oportunidad, participación ciudadana y cohesión. Parte de lo que estábamos conversando, lo que les acabo de conversar. Desarrollo económico. La educación es clave para el desarrollo económico, al promover la innovación, la productividad y la competitividad. Es importante que este punto también se enlace con un poquito con lo que les comentaba con la sociedad de Cuba. Y hablo sobre esta sociedad porque muchas veces nosotros hemos escuchado en la calle que nosotros somos una segunda Cuba, por todas las restricciones que nos están poniendo desde quienes nos gobiernan hoy actualmente hacia la sociedad. Y lo comentaba la compañera Hermelín, que es que, por ejemplo, aquí al educador cada vez le dan más restricciones para que cumpla su rol. Ya nosotros aquí estamos como los medios de comunicación, nosotros estamos censurados. No podemos hablar mal de fulano, no podemos hablar mal de sultano, porque tenemos que mantenernos según un lineamiento que a nosotros nos dan desde el Ministerio de Educación. Y nosotros podemos desarrollar el pensamiento crítico dentro de las aulas de clase. Ya el pensamiento crítico, y por eso es que ha sido tan golpeada la educación universitaria, el pensamiento crítico se empieza a desarrollar más que nada en las universidades. Por eso ha sido tan golpeada las universidades públicas del país. Y por eso también han hecho universidades express, en las que simple y sencillamente se narran los pensamientos de Hugo Chávez, el crecimiento de Hugo Chávez. O sea, yo tengo un amigo que empezó a estudiar aviación en el aeropuerto, y el primer trabajo que le pusieron fue la biografía de Hugo Chávez. Pues, o sea, entonces, ya cuando nosotros vemos que desde el modelo político que están implementando quienes nos gobiernan, empiezan a meter la ideología dentro de lo que es la educación, empezamos a ver cómo va afectando el desarrollo de la educación dentro de la sociedad. Y eso nos influye también porque hay personas que se conforman, hablando económicamente, se conforman con lo que pueden hacer, no tienen ambiciones, no tienen un pensamiento de querer más, de buscar más, de avanzar, sino que simplemente se estancan. Y por eso no hay un desarrollo económico, no promueven la innovación, no son competitivos, no les interesa la productividad. Y el último desarrollo es el desarrollo sostenible. La educación es un elemento fundamental para el desarrollo sostenible al promover la conciencia ambiental, al respetarla por la diversidad y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, o sea, entendemos que el desarrollo
de la educación se basa específicamente desde que nosotros podamos entender que solamente la educación es la que nos va a dar la sociedad que nosotros nos va a poder, déjenme ordenar un poquitico la idea. O sea, desde la educación nosotros vamos a poder tener la sociedad que este país necesita para seguir adelante. O sea, solamente la educación es la que nos va a nosotros a poder salir de este retraso que nosotros tenemos como sociedad. Que yo le pudiese decir que tenemos un aproximado de una generación de retraso. Unos 20 años de retraso tenemos en lo que se habla de educación. Cuando nosotros hablábamos en el foro pasado, yo siempre he sido muy, y con los que he conversado al respecto, he sido muy promotor, o sea, me ha gustado promover el tema del uso de la tecnología en la educación actual. ¿Por qué? El uso de estas herramientas, como por ejemplo, en clases a distancia, uso de la inteligencia artificial, y yo me quedo con algo que decía el profesor ese día, ¿no? Decía, si yo le doy un cuchillo a un asesino y le doy un cuchillo a un chef, ¿quién va a sacarle el mejor provecho al cuchillo? Entonces, no es en sí la herramienta, es cómo utilizarla. Y yo digo que nosotros los educadores tenemos que aprender principalmente a utilizar este tipo de herramientas para poder explicarle a los muchachos que tienen el cuchillo en la mano, pero no saben si matar o cocinar. Entonces, tenemos que enseñarlos a cocinar. Entonces, esa es nuestra función. Pero si nosotros estamos en negación, entonces, ¿por qué soy tan promotor a este tipo de tecnología? Porque yo siento que es lo que nosotros nos va a poner, quizás no a la par, pero sí nos va a sacar o a avanzar en estos 20 años que yo considero que tenemos de retraso en lo que es el tema educativo, y eso es lo que nos va a nosotros a poder, nos va a poder desarrollar habilidades con estos muchachos que tenemos, con estas herramientas que tenemos, y vamos quizás a estar, no a la par, pero sí cerca de lo que es el desarrollo educativo a nivel mundial. Entonces, por eso yo soy tan promotor de eso, porque además yo veo cómo nosotros aquí estamos perdiendo ese pensamiento lógico, y ya nosotros nos estamos guiando por lo que digan las masas o por lo que digan los líderes políticos. Y ojo, no solamente lo digo en un tema de rechazo al gobierno nacional, también lo digo a veces en un modo de rechazo hasta nosotros mismos los opositores, porque a veces no pensamos en qué está bien o qué está mal, o si decimos, bueno, mira, fulanito lo está diciendo mal, entonces vos sos un traidor, entonces ya nosotros estamos llegando a un punto que la sociedad se está convirtiendo en una especie de personas que si escucho lo que yo quiero escuchar, es que a eso es lo que voy a seguir. No tengo una idea propia, no tengo un criterio propio, simple y sencillamente estoy basado en lo que la mayoría decida. Y a veces eso es lo que destruye a las sociedades. Con respecto, y si pueden cambiar la diapositiva, por favor. La política actual, la política educativa actual en Venezuela. Bueno, hablaba un poquitico sobre ideologizar la educación en las aulas de clase. Estamos hablando que básicamente están obligando a que el joven, a que el estudiante, a que el niño tenga que conocer las andanzas o los cuentos o las fantasías de Chávez o las fantasías de Maduro, porque ahora andan con la cuestión del super bigote. Entonces vemos cómo entra la ideología chavista, que ya yo no sé si es comunista, si es marxista, si es socialista, porque creo que nada de eso al final del día se les dio. Entonces vemos cómo ellos quieren implementar desde las estructuras de las aulas de clase, pasando por las instituciones, obligando a los docentes y llevando a los muchachos a que tengan un solo pensamiento, que no hayan políticas críticas dentro de todo. Me pasó algo muy similar a lo que le pasó
a mi compañera, yo me gradué en el 2015 y yo soy orientador. El déficit de orientadores en el país en general es grandísimo. Obviamente yo no me quería ir de mi terruño, no me quería ir de mi región. Y bueno, aquí en La Concepción, aquí en Maracaibo, orientadores faltan, pero mucho. He intentado ingresar al ministerio ya 3 veces, pero por tener ideologías políticas que no son acorde a las que maneja el gobierno, entonces no he podido. He trabajado 2 años, trabajé 2 años al Ministerio de Educación y nunca pude ingresar. Entonces, ojo, y como se lo dije yo una vez a las personas con las que estaba conversando, porque me hicieron hasta una entrevista, yo decía, yo comprendo perfectamente cuál es mi rol aquí en el colegio. Yo no vine a hacer política, yo no vine a convencer a nadie, yo estoy aquí porque yo soy un educador. Y esa es mi ética profesional y yo sé lo que tengo que hacer y yo sé hasta dónde tengo que dirigirme. Yo lo que haga del colegio para afuera ya es otra cosa. Que, ojo, no estaba haciendo nada malo, simple y sencillamente estaba haciendo política en contra del gobierno. Sin embargo, no fue suficiente y por eso no he podido ejercer mi carrera como tal dentro del Ministerio de Educación. Entonces, cuando vemos que la política educativa en Venezuela ha sido un objeto de muchas críticas durante años, desde la crisis económica y social que atraviesa el país, el sector educativo ha sufrido demasiado. Primero y principal por el tema económico. Después, entonces, por la migración de los docentes. En la pandemia, o sea, cambió nuestra dinámica totalmente de lo que era hacer política. Y adicional que, bueno, que el gobierno ha implementado programas educativos que no se cumplen, o sea, que quedan en fantasía. Tienen sus pros, tienen sus contras, pero al final del día no se cumplen porque siempre es como un ensayo y error, y es lo que nosotros no nos ha permitido establecer un plan real. Cada ministro que llega con unas ideas distintas, entonces empiezan a los docentes a cambiarles aquí, cambiarles allá, ya les cambian el nombre a las materias, le meten otras cosas en el currículo. Entonces, al final del día no se desarrolla nada, no porque es que el currículo está avanzando o porque se está desarrollando dentro de la praxis. No, simple y sencillamente es porque no tienen un horizonte, no tienen un objetivo claro, no se plantean realmente hasta dónde queremos llegar, porque básicamente es destrozar lo que es la educación dentro de Venezuela para que el individuo no se desarrolle, para que nosotros no alcancemos nuestro máximo potencial, para que nosotros estemos sumisos. Una sociedad ignorante es más fácil de dominar que una sociedad educada, una sociedad académica, una sociedad de pensamiento crítico, de pensamiento libre. Entonces, esa es la labor que está haciendo lastimosamente los que nos gobiernan actualmente. Que pudiésemos hablar que si las políticas educativas en Venezuela son viables, bueno, pudiésemos hablar si los programas tienen algo positivo, que de seguro lo deben tener. Yo desconozco mucho de ese tema porque dentro del ejercicio no estoy en actividad, pero yo estoy seguro de que de pronto, y uno se pone a leer bien el plan educativo actual, sí hay cosas positivas en las que nosotros podamos enfocarnos, pero la verdad es que ni siquiera intento enfocarme en ello porque es que yo sé que no se está cumpliendo. Y lo sé no porque es que yo tenga una ideología muy trancada y porque es que yo tenga un pensamiento muy cuadrado y por eso como es de gobierno yo no quiero saber nada de eso, no. Lo sé simple y sencillamente porque yo tengo una hija dentro de las instituciones, porque yo tengo amigos dentro de las instituciones, porque yo conozco la realidad de donde yo vivo, porque además en donde yo vivo todo es un pueblo y como dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande. Uno escucha, uno observa, uno ve y no hay nada positivo dentro de lo que es la praxis actual de la educación en, en el ejercicio docente, y por eso es la alarma que nosotros tenemos hoy como profesionales, como padres, como sociedad, que nos duele, que nos afecta y que nos importa toda esta situación que estamos viviendo.
si la política, si el Estado aplicara políticas correctas para la educación, Venezuela va a cambiar. Y Venezuela va a cambiar a mejor, principalmente tomando lo que va a ser el rol docente, que les aseguro que para la Venezuela que queremos y la Venezuela que se espera, el docente va a ser el principal protagonista de toda la transformación que hizo. Por eso cuando el profesor preguntó que era el docente en una palabra, yo siempre he puesto transformador, porque nosotros tenemos tenemos la responsabilidad de transformar la realidad del país desde las aulas de clase. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que haya, si alguien tiene algún comentario, algo que quiera aportar, estamos a la orden, estamos a disposición de escucharlo. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad, profe, muchas gracias a los compañeros por escucharnos. Y bueno, si alguien tiene algo que decir, bueno, estaré atento. Profesor Jason, Héctor y Emerly, efectivamente, como lo han planteado el Estado, nos referimos entonces a las instituciones de la administración pública de un país, de un territorio, así como a sus funcionarios, empleados, trabajadores, todo lo que en ello involucra. El Estado realiza funciones específicas de acuerdo a la normativa, lo dijo el profesor Héctor por allí, la Constitución y las leyes, y todo lo inherente a la vida en comunidad. Esas directrices y procedimientos están establecidas claramente en nuestro hilo constitucional, en nuestra vida. Toda nuestra vida está consagrada allí en la Constitución. Entonces, cuando hablamos del Estado, nos referimos a todos los poderes, a la Asamblea Legislativa, a los tribunales, el Ejército, la policía, las instituciones educativas, los destinatarios sociales, también los hospitales, los servicios públicos, todo aquello que forma parte del país, del territorio. Y eso, por supuesto, está representado a través de los distintos poderes. El Estado tiene como objetivo garantizar el bien común y proteger los derechos de los ciudadanos. Ahora, la riqueza de este análisis de la teoría sociopolítica no solamente que nos pone en contexto con todas aquellas teorías, fundamentos, diálogo de saberes, sino también que nos permite entonces reflexionar de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad. Ahora bien, desde ese punto de vista, el Estado y en el proceso educativo y en los elementos de la política, mis queridos profesores, el Estado nos va a permitir tener una visión clara del orden y seguridad, es decir, mantener la estabilidad y protección de los ciudadanos en materia educativa. Y eso tiene que ver también en materia económica, como lo dijo el profesor Jason aquí al final, el desarrollo humano, social, que es humano social, económico y sostenible o sustentable, como ustedes quieran llamarlo. El Estado tiene que velar por la protección de los derechos, garantizar la libertad y la justicia, el bienestar social, la intervención para mejorar la calidad de vida de la población en todos sus aspectos. ¿Qué es lo que requiere el venezolano, el ciudadano, nuestra sociedad para tener una vida estable, una vida digna, una vida de calidad? A través de un desarrollo económico que regule el mercado y promueva ese crecimiento, como lo dijo ya finalizando el profesor Jackson. Y por supuesto que nos permita establecer, como lo dijo la profesora Emerly, ese proceso de interrelaciones que encontramos nosotros en cada uno de nuestros procesos. No podemos separar Estado, política, educación. Cuando hablamos de la política, vamos a hacer referencia a todas aquellas políticas públicas en materia, específicamente en materia educativa. Entonces, la organización del Estado, a través de la política y la educación, nos debe permitir una vida en sociedad cuya naturaleza es su población, ese grupo de personas que habita en un lugar determinado, así como dijo el profesor Jason, infierno, pueblo grande, infierno, pueblo pequeño, infierno grande, bueno, más allá de eso,
el territorio, el lugar. Yo soy de La Concepción, yo soy de Tucupita, yo soy de Falcón, yo soy de Lara. Y por supuesto, elemento fundamental, el gobierno, pero a través del cumplimiento de las leyes. Y eso, el cumplimiento de las leyes, entonces nos va a determinar a nosotros cómo está estructurado u organizado el Estado a través de sus poderes, la función que cumple el poder legislativo, las funciones que cumple el poder ejecutivo, el poder judicial, moral y electoral. No hablemos más de eso, más adelante vamos a conversar. Entonces, cada uno de estos tiene un rol, una misión en nuestro país. Y es a partir de esos diseños curriculares también que nosotros vamos a, digamos, a definir el Estado, que es más allá de una entidad política, que es el arquitecto, mis queridos profesores, del marco jurídico y del marco educativo y por ende de todo lo que tiene que ver con el diseño curricular, cómo se articula todo eso en la defensa de la nación, la protección del territorio, en el ordenamiento del territorio y fundamentalmente en la soberanía. Y entonces allí hay tres elementos fundamentales necesarios para el estudio de Estado, la política y la educación. Es decir, los atributos del Estado, la soberanía, que es ese poder supremo para gobernar sin, y hemos escuchado ustedes, que somos un país soberano. ¿En qué significa eso? Eso nos da libertad. Que somos un país legítimo, el derecho del Estado a gobernar sin aceptación o con aceptación más bien del pueblo, que tiene carisma, que debe tener tradición, que debe tener leyes y cumplimiento de las mismas. Y por supuesto, la autonomía y la libertad que cada uno de ustedes debe tener en su ejercicio profesional. No solamente en la educación, eso en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la construcción, y todo eso es el aparataje, perdón, que nosotros debemos tomar en cuenta para cada uno de estos procesos. Muy bien, profesora Emerly, profesor Héctor y profesor Jason. Se emocionan bastante cuando hablan de estos temas. Ahora bien, gracias. Ahora bien, las presentaciones las vamos a dejar hasta aquí. ¿Por qué hasta aquí? Porque a modo de síntesis, se habló de cultura y educación, el papel de la educación en papel de la educación, ética y sociología, y finalmente Estado, política y sociedad. Y entonces, partiendo de lo que les voy a enviar en este momento, vamos a ver, voy a buscar aquí teoría sociopolítica, se me perdió. Aquí está. El profesor Jorge dijo, aquí estoy leyendo, presentación lista, plan A, plan B, preparado, hombre precavido vale por 6. Ok. Partiendo del planteamiento del amigo Edgar Morin, que es la libertad, la posibilidad de elegir, ustedes van a realizar una breve síntesis, su apreciación, levantó la mano la profesora Rina, tenemos un momentito, su apreciación acerca de el papel de la educación, cultura y educación, educación, ética y sociología, y finalmente culminamos con Estado, política y educación. Eso lo van a hacer en un documento Word. Van a trabajarlo ahorita hasta el mediodía, máximo a las 2 de la tarde, para enviarlos por esta vía, por el canal del grupo, de manera que todos puedan leer sus ricas interpretaciones, opiniones, ideas y sugerencias acerca de estos temas. Profesora Rina, dígame.
Profe, buenos días. Yo no he presentado. No sé si es que quedo para la próxima clase o cómo vamos a hacer. Claro, les acabo de decir que hasta hoy para seguir avanzando en el desarrollo de las actividades, no podemos saturarnos. Entonces, hoy vamos a quedarnos con la presentación de los temas del profesor José José Leal, Ninfa Paz, María Hoyo, Papel de la Educación, la profesora Ovis, Cultura y Educación, la profesora Ana María Ocando, Educación, Ética y Sociología, y finalmente los profesores Emerly, Héctor y Jason, Estado, Política y Educación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una breve descripción, breve síntesis de cada uno de esos temas. Profesor Jorge. Buenos días. Profe, yo estoy tomando nota con respecto a las sugerencias que nos pide para la descripción, pero no me da chance de copiarlo todo. Si me disculpa y cuando lo pase vía WhatsApp nos los anota descrito. Yo sé que es una descripción breve de las exposiciones 1, 2, 3 y 4, pero específicamente el papel, la apreciación personal. Si Correcto, ya se lo hago, perfecto, ya, gracias por la sugerencia. Ya se lo hago a través del WhatsApp por el escrito. Y eso es partiendo, ¿han leído todos vieron la imagen que le pasé? Por el grupo. Ok, entonces, partiendo de esa imagen, ustedes van a entonces hacer una breve descripción que ya se lo voy a colocar aquí, adicional a esto. Nos va a quedar para el próximo encuentro la profesora Rina Gisela, la profesora Rina Finol, el profesor Wilvin, la profesora Geraldi, el profesor Jorge con la profesora Yesmali, ¿será? Vamos a ver, vamos a chequear aquí. Sí, profe, es my Ok, perfecto. Entonces, con ellos finalizamos o comenzamos más bien el próximo encuentro. Profesora Obi levantó la mano. Perdón. Profesor, una pregunta. Usted dice que es para el próximo encuentro. El próximo encuentro estaría siendo el 5 de julio, pero en ese día tenemos una conferencia, ¿cierto? Bueno, después de la conferencia, nosotros tenemos otro encuentro. Ah, ok. Gracias, profe. Por eso no hay problema. De todas maneras, si ustedes tienen tiempo, ustedes me dicen, por ejemplo, qué día nos podemos reunir entre lunes, miércoles o viernes, que son las tardes que tengo libres. Por los otros días los tengo comprometidos con la maestría en currículos, gerencia y la especialidad. Pero bueno, nosotros vamos bien. Por aquí la idea es que nosotros reflexionemos sobre estos temas y saquemos la mayor riqueza de todo lo que extraordinariamente ustedes aportan a este curso. El 7 de... porque, ¿qué pasa? Esta materia yo no la puedo tomar que sea solamente que ustedes me escuchen a mí, yo les escucho, sino que veamos otras alternativas, otros puntos de vista que nos ayuden a comprender todo el entramado del análisis de la teoría sociopolítica de la educación. Y de paso, para todos aquellos que no han definido su trabajo, título o su intención de investigación, eh, la conferencia de la doctora Liliana Cankin, el currículo integrado, les va a dar orientaciones que quizás allí surjan algunas inquietudes como tema de investigación, al igual que el tema anterior. Para el próximo semestre, Dios mediante, y debo aprovechar este momento para felicitarlos porque los profesores me han manifestado. Dicen, Joan, tenemos tiempo que no veamos un grupo que cumplen, que llegan y que son puntuales. Porque bueno, se han presentado muchas dificultades con el tema de la conectividad, con el tema del teléfono, o sea, muchas cosas que yo tengo que estar haciendo seguimiento constantemente, pero los profesores me han planteado eso. La profesora María Eugenia, la profesora Negda en Economía de la Educación, y me está faltando una, profesor Pedro Infante, creo que.
Me está faltando una materia. La profe Mineira con metodología. Ah, metodología de la investigación con la profesora Mineira. Pasa que tengo 4 cortes. Imagínense ustedes tanta cosa en mi cabeza. Bueno, mis queridos profesores, ¿alguna pregunta, duda? Profe, disculpe ahí la introducción, ¿no? Pero quería agradecerle a la profesora Rina, yo, por la oportunidad que nos dio de apoyarnos a cada uno. De verdad que complacido con ella y bueno, por el grupo completo, que excelente exposición de todas. Bueno, excelente, gracias por retomar ese punto, profesor Héctor. De todas formas, todos aquellos que tengan las presentaciones, si la profesora Rina nos puede seguir apoyando, de antemano, gracias por su receptividad y colaboración. Este es un grupo extraordinario, excelente. Somos una gran familia. Bueno, entonces ya les dejo por aquí. El día lunes. Vamos a hacer una cosa. Me están escribiendo por el privado. Vamos a hacer una cosa. Tienen entonces el día para enviar por el grupo en un documento Word la información que les voy a pedir de las actividades de la mañana de hoy. ¿Les parece? Sí, atentos entonces a sus indicaciones por el grupo, profesor. En el momento se lo coloco. Bueno, gracias a todos. Bendiciones, salud y bienestar. Un abrazo fraterno. Bendiciones de amor y luz para ustedes en este fin de semana.